Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 95 de tu cronomeditación, es el Yux X4. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. X4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de crear midiendo la mente. Sello la salida de la visión con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la magia. Bueno, siendo que estamos en la onda de la letra I, el sello del libre albedrío, cuya acción es para influenciar y cuya esencia es la sabiduría, podríamos decir que cobra autoexistencia el propósito que se desarrolló para desarrollar existencia con la letra I, la existencia de la letra I cobra autoexistencia en el día 4, en el tono 4. ¿Por qué? Porque el tono 4, como bien lo dice, con el tono autoexistente de la forma, es el tono que hace que la forma adquiera la autoexistencia de sí misma. ¿Cómo se produce eso? Bueno, se produce de una manera muy fácil. Como te comenté ayer en el día eléctrico, se activaba la corriente eléctrica que hacía funcionar a la forma de una manera determinada. Esa manera determinada que la hace funcionar es a través de la idea autoexistente que se le desarrolla a esa forma en base a la composición eh, física de esa forma. ¿Ok? Entonces, con la espiritualidad de la mente defino con el fin de crear. Hoy es un día de la mente, como bien podemos ver ahí en el símbolo de Pax, el- la esferita que está iluminada en color azul corresponde al día de hoy, al sello azul, ya que la X es un sello azul. Por eso dice azul con rayos violeta. Violeta es el rayo que se produce el día de hoy en el afuera de nosotros, en el mundo. Es el rayo creado por Dios como el mundo que tenemos creado alrededor nuestro. Ese rayo es creado con las sensaciones de tu chispa vital. Tu chispa vital está creando dos cosas. Está creando tu cuerpo físico, que no es una sensación, es de hecho lo que vos estás sintiendo como parte de vos mismo. Y dentro de tu cuerpo físico, a través de la factorización de energía de la chispa vital, igualándose a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, muy rápidamente esa chispa adquiere el rayo de tu nacimiento, pero a su vez está alternando con el mundo que está creado alrededor. Entonces te produce las sensaciones de ese mundo creado alrededor tuyo durante el día de hoy, que corresponde al desarrollo del Yux X4. Por lo tanto, todo lo que estás sintiendo alrededor tuyo el día de hoy es como si hubiese otra chispa vital en paralelo a la tuya creando el mundo y haciéndote sentir su cercanía de las cosas que tenés alrededor tuyo, como si todo eso vibrase según el rayo violeta. El rayo violeta es el rayo de la naturaleza física, y si lo entendemos como el rayo del tono autoexistente, adquiere mucho más poder, porque el tono autoexistente es el tono autoexistente de la forma. Por lo tanto, es la naturaleza física de las formas que tenemos alrededor nuestro. Defino con el fin de crear es porque el tono autoexistente es de la mente, por lo tanto se encarga de definir las formas, obviamente, del propio tono autoexistente. Y siempre lo va a hacer en función del sello de tiempo que acompaña al tono para crear el Yux, que es la unidad de tiempo en la cual se va a producir este mandato. Defino con el fin de crear porque crear es la acción de la letra X. ¿No está? Estamos en un día de transformación de la salida de datos. Comienza con la letra M, finaliza con la letra E. Cuando llegamos a la letra X, que también puede ser la letra Y, ya que X y Y corresponden al sellado número 15 del tiempo, se produce una transformación.
de la salida de datos. Y esa transformación es necesaria para mañana poder madurarlos, midiendo la mente. Y entonces esto me está diciendo cómo el día de hoy yo defino con el fin de crear y cómo lo voy a hacer eso. Yo defino, bueno, midiendo. Siempre una acción viene acompañada de una segunda acción que hace posible esa acción. Si yo digo yo defino, es porque voy a estar midiendo. ¿Y qué es lo que voy a estar midiendo? Bueno, como bien me lo dice acá, voy a estar midiendo la mente. ¿La mente de qué? Bueno, si estoy trabajando con el tono autoexistente de la forma, obviamente de las ideas autoexistentes que se encuentran en esas formas, las que son propias de las formas. Entonces, si tengo una mariposa volando, es una forma viva. En esa forma se desarrolla autoexistencia y esa autoexistencia es una idea. Entonces, lo que tengo que de alguna manera midiendo a qué, midiendo a esa idea autoexistente de esa forma, puedo definir con el fin de poder crear. ¿Y de crear qué? Bueno, de crear obviamente el sellado de tiempo, sello la salida de la visión. Lo que voy a estar creando es la visión. ¿Por qué se le dice sello la salida? Porque bueno, te lo acabo de decir antes, la letra M a la letra E es una célula de tiempo de 4 yugs que establecen la salida de los datos. Y con el sello X, el número 15, es el sello cuyo poder es la visión. Nos da la visión. Y esa visión, a su vez, crea la mente. Entonces, también podríamos decir que la mente crea la visión. Hay un juego muy bonito que es mezclar los atributos de la acción sello poder y de pronto es de la acción esencia poder, puedes decir que es la esencia de la acción del poder o puedes decir que es el poder de la acción de la esencia, etcétera. No importa cómo lo combines, siempre va a tener una respuesta lógica en función de la existencia que estás experimentando. Eso es lo que pasa con los atributos del sello y lo mismo sucede con los atributos del tono. Si bien los atributos del tono marcan la acción del sello, por lo tanto, y acompañan a la acción del sello, por lo tanto, tono y sello siempre se complementan, siempre van juntos y eso crea los yugs. Me guía el poder de la magia. Bueno, hoy estamos guiados por D4. Eso lo podemos apreciar acá abajito en el oráculo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la particularidad de la letra X? Bueno, para los antiguos mayas le decían águila, el águila, porque esta unidad de tiempo termina creando un arquetipo psicológico que tiene que ver con la agudeza de la visión mental, de la visión que estás obteniendo del mundo, etc. Entonces, supuestamente la letra X la asociaban, o el sello X lo asociaron con un animal que tenía gran poder de visión desde el cielo, que tenía desde su lugar de observación, volando en lo alto del cielo, tenía la posibilidad de poder ver absolutamente todo el panorama. Y eso un poco define lo que es la visión. Cuando vos obtenés la visión de algo, obtenés algo que te permite poder tomar una definición absoluta de todo ese contexto. Obtuve la visión de una idea, obtuve la visión de tal cosa. ¿Cómo la obtuviste? A través de la mente. Por eso su esencia es la mente. ¿Ok? Así que bueno, hoy en el día X4 voy a estar desarrollándome alrededor tuyo de tal manera a través de todas las cosas. Acordate que este es el juego del gobierno del tiempo de Dios y Dios es la conciencia colectiva de tu propia creación que individualmente se desarrolla como las ideas autoexistentes de las formas. Así que hoy en el día X4 tenés la posibilidad de combinar la visión de la mente con las ideas autoexistentes de las formas, que son de la mente de esas formas. Así que hoy diríamos que es un día doblemente mental,
Porque si bien el tono 4 es de la mente, la letra X, su esencia es la mente. Así que bueno, hoy en un día tan mental es un día en donde la visión se te va a hacer mucho más clara para poder definir. Yo defino con el fin de crear, midiendo la mente. ¿Ok? Bueno, mi amiguito, esto es todo por hoy. Mañana seguimos con el próximo tutorial. Chau, chau.